En esta sección vamos a ver todos los procesos hidrográficos que conforman la cuenca y la importancia de lo que constituye esto en el balance hídrico, considerando los factores fisiográficos que en ella se encuentran. En esta sección me va a estar acompañando el ingeniero José Gregorio Sotolano, que vamos a ir desarrollando de forma puntual todos los aspectos y todos los cálculos necesarios para la delimitación y los cálculos de balance hídrico que son importantes para conocer todos los procesos hídricos que conforman la cuenca. Para ello es importante, entre las características, tener presentes las características fisiográficas que presenta la cuenca. Entre ellos está la topografía y todas las variaciones geomorfológicas que ella se encuentra. Como pueden ver en la lámina, es importante conocer el significado de la cuenca, que es una zona de superficie terrestre bien definida topográficamente. Es por ello, pasa a ver la lámina, que es importante conocer el estudio topográfico, el uso del suelo, la permeabilidad que presenta la litología que se encuentra en la cuenca y el sistema de la red de drenaje, como es la distribución del drenaje en la misma. Y esto nos va a permitir ver el comportamiento que tiene esta cuenca hidrográfica. Uno de los procedimientos que son muy importantes y que definen y para caracterizar un sistema topográfico dentro de una cuenca y conocer y delimitar son los procesos de delimitación de la cuenca. Bueno, para dar continuidad al tema de la delimitación de cuenca y ver cómo forma la fisiografía de la misma, vamos a hablar uno de los procedimientos importantes, que es el procedimiento para la delimitación de las cuencas hidrográficas. Para ello es importante conocer qué es una curva del nivel. En la gráfica que tenemos dibujada, en este dibujo, vamos a ver que una curva de nivel o una línea topográfica es una línea curva continua que presenta una cota que representa un mismo nivel de la cota topográfica, es decir, que representa cómo es en su conjunto, cómo es la topografía de ese relieve y la geomorfología de la zona de estudio. Entonces, como pueden ver, tenemos varias curvas de nivel, ¿ok? Que en cada una, por ejemplo el 80, todas estas líneas alrededor de la misma representan el mismo nivel topográfico en cada uno de los puntos. Y así sucesivamente. ¿Qué vamos a representar aquí? Vamos a representar lo que significa para el procedimiento de delimitación importante ver lo que es el escurrimiento superficial o el sistema de drenaje. En este ejemplo, antes de ver los diferentes procesos, vamos a recordar que es una curva cuando es cóncava y cuando es convexa. Tenemos la curva, este lado es el cóncavo y este es el lado del convexo. Eso es importante porque nos puede indicar cuándo nosotros vamos a tener una vaguada topográfica o cuándo vamos a tener la divisoria de agua o el parte de agua de la cuenca. Entonces, en el primer caso, nos representa la vaguada topográfica, que las curvas van de la cota más alta, de mayor a menor. Entonces, vamos a identificar la red de drenaje. Como la curva va de mayor, la línea mayor va de 80 a 50, el sistema topográfico, el red de drenaje va en esta dirección. ¿Ok? Va de la cota más alta a la cota más baja. Entonces, la vaguada topográfica del red de drenaje va a ir con relación a la curva convexa, es decir, va de la cota más alta en esta dirección a la cota más baja. ¿Ok? El sistema de drenaje. Y todo el sistema de drenaje al llover va a ir en esta dirección.
¿Ok? El segundo caso, una vez identificada el sistema de drenaje, vamos a ir, el segundo caso, a ver el caso donde se encuentra la divisoria de agua, es decir, o el parte de agua, que en unas literaturas se conoce. Entonces aquí vamos a tener las curvas de forma inversa, vamos a tener de las curvas menores a las curvas mayores, de mayor cota topográfica o nivel topográfico. Entonces, al tener las curvas inversas, la divisoria de agua va a ser una línea imaginaria que va a cruzar la parte cóncava en esta dirección, cruzando el borde o la cresta de la línea divisoria superior topográfica de esta imagen. ¿Ok? Entonces, todo como se llama divisoria de agua, todo cuando llueve, si tenemos un evento de precipitación, todo lo que drene, si cae aquí una gota, todo lo que va a drenar de la cota superior a la cota inferior. Recuerden que si yo tengo esta cota de 50, toda esta línea es de 50, es decir, si yo me voy a una representación gráfica de esta divisoria de agua, es algo parecido a esto. ¿Ok? Una geomorfología o un terreno de forma de una montaña, y la divisoria de agua, que es la línea imaginaria que estamos dibujando aquí, se encuentra en el punto más alto, y cual llover, todo el sistema de drenaje va a ir uno va a drenar en esta dirección y el otro va a drenar en la otra dirección. Es lo que estamos viendo en la distribución de las curvas topográficas. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la línea divisoria del agua? La que me parte el agua o la precipitación, me la divide en dos, siguiendo el punto más alto de la cresta de una montaña o de un cerro o un punto más alto dentro de una cuenca. Okay. Para ver los dos ejemplos, en uno en conjunto, si tenemos el ejemplo siguiente, tenemos un sistema topográfico o un sistema de curvas topográficos en general, donde vamos a combinar los dos eventos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Repasando lo anterior, identificar los valores de las curvas de nivel y vemos cuál es la curva del nivel más alto hasta el nivel más bajo. Como pueden ver, en esta representación de las curvas va de 110, 100, 90, 80, 70, 60 y 50. Va de mayor a menor. Haciendo una representación espacial, la dirección de la pendiente va en esta dirección. Es decir, esta es la zona más alta y esta es la zona más baja. ¿Ok? Entonces, en función a eso, lo primero que tenemos que identificar cuáles son las zonas convexas y cuáles son las zonas cóncavas. Identificar, si recuerdan, para la identificación de una cuenca, todo va a drenar hacia un punto específico donde va a ser el caudal principal o el punto de salida de la cuenca. Entonces vamos a marcar, identificar el punto de salida en esta zona. ¿Ok? Segundo, debemos ver el sistema de drenaje. Como lo identificamos en el ejercicio anterior, vamos a ver cuáles son los puntos donde van de la cota mayor a la cota menor. Entonces, si vamos de mayor a menor, al identificar el punto, vamos a ir de esta manera. Entonces, el sistema de drenaje aquí va a estar pautado de esta forma. ¿Ok? En esta dirección.
¿Ok? Otro punto importante del otro sistema, ver el otro sistema de drenaje, va a estar en esta dirección. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio tenemos dos sistemas de drenaje principales o que surte o drenaje principal que va al punto 0 de la división del dren principal de la cuenca. Posteriormente, una vez identificado cuál es el drenaje principal, vamos a ver el segundo punto, que es cuáles son las divisoras de agua o las partes de agua que representan la cuenca. Siguiendo el ejercicio anterior, vamos de la cota mayor a la cota menor o de la cota menor a la cota mayor. Entonces, ¿cuál es la identificación? La hacemos de la cota menor a la cota mayor. Entonces, el parte de agua de este lado de la cuenca, siguiendo el valor convexo o cóncavo, perdón, de la cuenca, lo vamos a hacer de la siguiente manera, partiendo del punto en común que emerge o que cruza todo el sistema de drenaje y todo el punto inicial para la delimitación de la cuenca. Entonces vamos a dibujarlo de esta manera. De este lado va a ser el siguiente. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, siguiendo las especificaciones que les di en los puntos anteriores, vamos a poder delimitar de forma continua el área y delimitar esta pequeña microcuenca. Bueno, continuando con la clase que comenzó la profesora María Fernanda, ahora vamos a determinar otra de las características morfológicas de una cuenca. Ya sabemos delimitar, ahora nos toca calcular el área, el perímetro y el orden de cauce de nuestra cuenca. Aquí puse en una hoja, hice más o menos la cuenca que dibujó la profesora María Fernanda, y esta cuenca es la que vamos a transmitir en la pizarra. Lo primero que tenemos que saber es que existen varios métodos clásicos y métodos hoy en día modernos para calcular el área. Uno de los métodos clásicos que se utiliza es el método cuadriculado. Hay otros métodos que les mostramos en la presentación, que son por lo menos los métodos geométricos. Entonces los dejo en la presentación para que ustedes lo revisen y si tienen alguna duda, bueno, nos pueden consultar o buscar por internet. En el caso del método cuadriculado, lo que se estipula siempre es utilizar o una hoja cuadriculada o una hoja milimétrica, puede ser transparente o puede ser blanca, como ustedes quieran, y en esa hoja vamos a tratar de dibujar la delimitación de nuestra cuenca. Aquí más o menos ya la tengo trazada, lo que voy a terminar de unir los puntos. Y lo importante cuando nosotros estamos haciendo nuestra delimitación de cuenca siempre es marcar el punto de cierre. Acuérdense que cuando dibujamos esto venimos de las curvas de mayor nivel a las curvas de menor nivel y así es que se mueve nuestros ríos, nuestros cauces, desde donde nacen a donde van a desembocar. ¿Ok? Entonces este punto de cierre siempre lo debemos marcar con una X. En ese punto es el punto de estudio. Generalmente ahí vamos a construir un acueducto, un embalse o cualquier sistema, un sistema de riego, un sistema de generación de energía eléctrica y necesitamos saber todo lo que tenemos agua arriba de ese espacio, ¿ok? Pero si cerramos la cuenca aquí o la podemos cerrar más abajo o más arriba, ese es el área de la cuenca que a nosotros nos interesa para hacer nuestro estudio. El método cuadriculado lo que consiste es, una vez que ya tengamos dibujada nuestra divisoria, es empezar a trabajar con la cuadrícula que tenemos. Y la cuadrícula, como su nombre lo dice, está formada por cuadrados. Tomemos el caso de nosotros, de que estamos utilizando cualquier cuadrado. Por lo menos utilicemos este cuadrado que está aquí y lo vamos a llevar aquí abajito. Este cuadrado, con una regla, vamos a medir cuánto mide cada lado. Aquí me dice que la regla son 5 centímetros. Es decir, tenemos un cuadrado de 5 centímetros por 5 centímetros. El área de un cuadrado es igual
a lado por lado, ¿verdad? O, como decimos en matemática, L elevado a la 2, elevado al cuadrado. Es decir, tenemos que el área es 5 por 5, son 25 centímetros al cuadrado, tal como aprendimos en la primera clase de nivelación. ¿Ok? Recordemos que esta área es en el papel o en el formato que estemos trabajando, y esta área tenemos que trasladarla a el valor real, es decir, en la realidad, en el terreno. Y para eso utilizamos la escala. La escala, acuérdense que puede ser 1 a 100.000, 1 a 200.000, puede ser una escala de 1 a 20.000, o puede ser una escala de 1 a 50.000, o la que ustedes tengan, ¿ok? Eso se lo va a decir el mapa donde ustedes están trabajando. Vamos a suponer que estamos trabajando con la escala 1 a 100.000. ¿Qué quiere decir la escala 1 a 100.000? Recordemos lo que vimos en la clase de nivelación, que 1 centímetro en el papel representan 100.000 centímetros en la realidad. Si hubiésemos escogido o hubiésemos tenido en nuestro mapa que la escala es 1 a 50.000, ¿qué quiere decir? Que 1 centímetro son 50.000 centímetros en el terreno, ¿ok? Visto esto, bueno, vamos a empezar a trabajar con nuestra cuadrícula que tenemos aquí. Entonces, estoy dejando como dato que el lado de cada cuadrito son 5 centímetros y que el área del cuadrito en la hoja donde estoy trabajando son 25 centímetros cuadrados. El siguiente paso, para calcular el área, tenemos que determinar la cantidad de cuadritos que tenemos dentro de nuestra línea divisoria. Pero el gran problema que vamos a tener aquí es que unos cuadrados están completos y otros cuadrados están incompletos. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es empecemos a contabilizar cuáles son los cuadrados completos que tenemos dentro de nuestra divisoria. Entonces, empecemos a contar. Aquí tenemos un cuadrado completo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Entonces, cuadros completos tenemos que son 67. Después, los cuadros completos 67 quiere decir que representan el 100%, es decir, 100% porque el cuadrado es completo como el que tenemos estabilizado aquí, ¿ok? Entonces tenemos 67 cuadros. La primera área que tenemos que hacer nosotros es, tenemos 67 cuadros completos, ¿cuál es el área que mide cada cuadrado? 25 centímetros. Entonces el área de los cuadrados completos sería 67 por 25 centímetros cuadrados. Por ahí tenemos a María Fernanda que nos va a sacar la cuenta y nos va a decir cuánto es 67 por 25. Después que tenemos los cuadros completos, vamos con la mitad de los cuadros, ¿ok? Entonces aquí tenemos que tener un poquito la visual y trabajar un poco mancomunadamente. Entonces, si empezamos a ver nuestra distribución, y lo voy a hacer con otro color, el color rojo, aquí tenemos la mitad de un cuadrado, aquí tenemos la mitad aproximadamente de otro cuadrado, aquí tenemos la mitad de otro cuadrado, ya van 1, 2, 3 cuadrados, 4 cuadrados, 5 cuadrados, 6 cuadrados, 7 cuadrados, 8 cuadrados, 9 cuadrados y 10 cuadrados. Entonces, tengo cuadros que representan el 50%. Y para sacar su área sería, volvemos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 cuadrados por el 25%. Por la mitad del cuadrado, que es 0,50. Después, el otro término que vamos a trabajar, ya tenemos cuadro completo, el 50% de los cuadrados, ahora vamos a trabajar en cuadros que tengamos únicamente la cuarta parte, es decir, el 25%. Lo voy a pintar en color negro. Entonces aquí tenemos
un cuadro que tiene 25%, otro 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 cuadro y otro cuadro que tiene 25%. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados. Entonces, cuadrados con el 25%, habíamos hablado que tenemos 4 cuadrados por el área, que son 25 centímetros cuadrados, y representan el 25%. Hay unas líneas que me quedaron difusas, que son estas, que están aquí. Aquí hay un pequeñito, pero si sumamos esto, con esto, con esto, con esto, eso más o menos representa como un 25%, es decir, un cuadrado del 25%, ya tenemos uno más, es decir, que ya no estamos hablando de 4, sino de 5. Y si nos vamos por aquí abajo, otra parte nos quedó, aquí vemos esto y esto, este que está aquí, este pedacito que está aquí, es más o menos el pedacito que tenemos aquí. Entonces, si a este pedacito le ponemos el pedacito aquí, estamos hablando de un cuadrado completo. Y entonces un cuadrado completo ya no serían 67 cuadrados completos, sino 68 cuadrados completos. Y así sucesivamente hasta que nosotros, toda el área interna de nuestra divisoria, la hayamos marcado en cuadros, o del 100%, o del 50%, o del 25%. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que el siguiente paso es? Los cuadros del 100%, es decir, 1 por 68 por 25 centímetros cuadrados, ¿cuánto es, María Fernanda? 1700 centímetros cuadrados. Los cuadrados que me representan el 50%, es decir, 0,5, son 10 por 25. ¿Cuánto nos da eso, María Fernanda? 125 centímetros al cuadrado. Y por último tenemos los cuadros del 25%, que son 0,25 por 5 por 25. 31,25 centímetros al cuadrado. Entonces, si hacemos la sumatoria de esos cuadrados, tendremos el área total de nuestra divisoria, pero a nivel del papel, ¿ok? Es decir, sumamos 1700 más 125 más 31,25, ¿cuánto nos da eso, María Fernanda? 1856,25, ¿no? Entonces, la sumatoria de mis cuadrados me dio 1856,25 centímetros cuadrados. Este valor que está aquí, tenemos que tener cuidado, porque este valor que obtuvimos es el valor representativo de nuestro papel, donde estamos trabajando. Esta área tenemos que convertirla a la realidad, es decir, al terreno. Para eso tenemos que utilizar la escala, y habíamos dicho, cuando empecé la presentación, varios tipos de escala, y que la escala que vamos a utilizar era 1 a 100.000. Es decir, ¿qué quiere decir la escala 1 a 100.000? Es decir, que un centímetro en mi papel representan 100.000 centímetros en la realidad, ¿verdad? Si tengo eso, entonces con estas mediciones tengo que convertir primero el área de cada cuadrito de esto, que son 5 centímetros en el terreno. ¿Cuántos centímetros son en la realidad? ¿Cuántos centímetros son en la realidad? X igual a 500.000 centímetros en la realidad. Es decir, 5 centímetros de aquí, que me mide en el papel mi cuadro, son 500.000 centímetros en la realidad. Si el área que nosotros utilizamos aquí en el papel son 5 por 5, 25, deberíamos sacar cuál es el área real en centímetros cuadrados. 5 por 5 son el área real de mi cuadrado, son 2,5 por 10 a la 11 centímetros cuadrados. ¿Ok? Y si yo quiero convertir estos centímetros cuadrados, porque no es una unidad que utilizamos nosotros generalmente para medir áreas, porque las áreas que utilizamos son las hectáreas o los kilómetros cuadrados. Si llevamos estos centímetros, kilómetros cuadrados, recuérdense que estamos yendo de una unidad pequeña a una unidad grande, vamos dividiendo, vamos en sentido contrario. ¿Y cuántos espacios estamos dividiendo? Estamos dividiendo 4 escalones. El metro, el hectómetro, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. ¿Ok? Son 4 escalones que tengo que subir. Y como es una unidad de superficie, cada escalón representa 2 ceros, tal como se lo expliqué en el curso de nivelación. Estamos subiendo, entonces, ¿cuántos ceros son? 2
4680. Por eso que estamos diciendo que de 2,5 por 10 a la 8 centímetros, mi conversión sería 2,5 por 10 a la 11 por 10 a la menos 8. Y eso me da exactamente 2,5 por 10 a la 3 kilómetros cuadrados. Y ese es el área que representa un cuadrado en el papel representado en el terreno. Es decir, ¿qué deberíamos hacer nosotros? En menos de multiplicar por 25 centímetros, deberíamos estar multiplicando ¿por cuánto? Por 2,5 por 10 a la 3 kilómetros cuadrados. Es decir, 1 por 68 por 2,5 por 10 a la 3, 0,5 por 10 por 2,5 por 10 a la 3 y 0,25 por 5 por 2,5 por 10 a la 3. Y los resultados que me den aquí, que no van a ser en centímetros cuadrados, sino ya en kilómetros cuadrados, los estaría sumando y ese sería el total de mi área. Bueno, y esta es la metodología clásica que nosotros utilizamos generalmente para determinar el área de una cuenca. Okay, continuando, bueno, otra de las características morfológicas que vamos a aprender a determinar es cómo medir el perímetro de una cuenca. Hay muchos paquetes informáticos que me permiten hacer esta operación, pero nosotros vamos a hacerlo como se hace a pie generalmente, utilizando una cuerda, un pabilo, un hilo, un nylon, lo que ustedes tengan a la mano, y una vez que tengamos nuestra delimitación de nuestra cuenca en nuestro papel milimétrico, lo que hacemos es, utilizamos un pabilo y siempre cuidando la escala. Recuérdense que la escala que estamos utilizando es unos 100.000, ¿qué quiere decir? Que un centímetro aquí en esta cuerda representa 100.000 centímetros en la realidad. Es decir, que la medición que yo voy a tener aquí en el plano es 100.000 veces más lo que tenga en el terreno. Para esto, bueno, me va a ayudar un poco la profesora María Fernanda, donde le vamos a enseñar nosotros con una cabulla que tenemos aquí, cómo hacemos la delimitación de la cuenca con esta cabulla y el tamaño que vende la cabulla es la que yo voy a medir con una regla o con una cinta métrica y esa medida es la que voy a transformar después para tener mi perímetro. María Fernanda me va a ayudar. Marcamos desde el punto de donde estamos cerrando y vamos bordeando nuestra delimitación de la divisoria, tal como la dibujamos. No es sencillo, por eso que mientras más grande es el gráfico, tenemos que utilizar ayuda de algunas personas. Y tratar siempre de bordear nuestra. Por casualidad, este cordón que tenemos aquí prácticamente es del tamaño de nuestra divisoria. Es como si nosotros agarráramos la línea divisora y la pusiéramos en una línea recta, que es esto que está aquí. Hasta aquí, hasta este pedacito que más me sobra este pedacito, es el tamaño que nosotros deberíamos agarrar con una regla o con una cinta métrica. Esta es una regla y una regla muy pequeña porque esta no me va a alcanzar. Y nosotros deberíamos medir en el plano cuánto mide este cordón. Si lo medimos, este cordón mide, aquí tenemos 60 centímetros. Tenemos 120 centímetros más. Y el último pedacito que me quedaría sería exactamente 20 centímetros. Entonces 120 centímetros y 20 centímetros más son 140 centímetros. Es decir, nuestra divisoria, si agarramos el pabilo, la cabulla que nosotros utilizamos, son 140 centímetros. Esos 140 centímetros son los que tengo que transformar a la escala real. ¿Y cómo lo hacemos? Repitamos, 1 centímetro en el papel representan 100.000 centímetros en la realidad y 140 centímetros en nuestro papel, ¿cuánto representa en realidad? X igual a 140 por 100.000, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que X igual a 140 y tenemos que sumar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si separamos, son exactamente 14 millones de centímetros y eso lo podemos llevar a kilómetros, ¿ok? ¿Cuál es nuestro perímetro en kilómetros? Entonces, si es kilómetro, estamos subiendo de centímetro a kilómetro. Estamos subiendo 4 escalones. Entonces, 4 escalones, 1, 2, 3, 4. Es decir, son 1.400 kilómetros
el perímetro de nuestra cuenca. Y de esa manera, bueno, terminamos de calcular el perímetro, que es la siguiente característica morfológica que tenemos que tener de nuestra cuenca. Bueno, a continuación, la próxima característica morfológica que vamos a determinar en nuestra cuenca es el orden de cauce. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos nuestra red hidrográfica, volvemos al dibujo que teníamos de la delimitación de cuenca que hizo la profesora María Fernanda. Ella les empezó a hablar antes de la delimitación, la red hidrográfica. La red hidrográfica son todos los cauces internos que tenemos en nuestra cuenca, todas las nacientes que llegan al punto final. Esta misma red hidrográfica es la que le acabo de dibujar aquí en nuestra pizarra, en nuestra cuadrícula. Entonces tenemos esta red, las redes principales y las secundarias. Y lo que me permite entonces el orden de cauces es saber cuál es el orden, cuál es la red, el número de cauces que tiene nuestra red hidrográfica. Empecemos entonces siempre en algunos de los ramales y siempre debe comenzarse en el sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. El sentido antihorario, recuérdense que si hablamos sentido horario sería así, y si estamos hablando de sentido antihorario sería al revés, de esta manera, ¿ok? Así. Entonces, el primer ramal que tenemos es este aquí, y empecemos entonces por los extremos. Este sería el ramal número 1, este sería el ramal número 1 y este ramal número 1. La dinámica me dice que cada vez que tenga dos ramales número 1 y se unen, 1 y 1 pasan a ser 2. Entonces, este ramal que está aquí, este pedazo que comienza de aquí a aquí, es ramal 2. Es decir, tengo 1, 1, 1 y 1, 1 y 1, comienzan el 2. Después tenemos ramal 1 y ramal 2, prevalece el ramal mayor. Entre 2 y 1, ¿cuál es el número mayor? 2. Y este ramal es 1. Vuelvo otra vez. Entre 1 y 2, ¿cuál es este ramal que me viene? Este es ramal número 2. Ese es el orden. Vamos con el otro ramal. Aquí volvemos a poner el número 1 y el número 1. 1 y 1 quiere decir que este es ramal 2. Y aquí tenemos un ramal 1 y este es 1 y 2. ¿Cuánto es? 2. Y este ramal es 1, 1 y 2 es 2. ¿Ok? Hasta este punto. Vamos a ver este ramal. Aquí es 1 y 1. 1 y 1, ¿cuánto es? 2. Y después tenemos un ramal 2 y un ramal 2. ¿Qué número será el que viene aquí a continuación? Ramal 3, que es el número superior. ¿Ok? Y este llega hasta este punto. Y el anterior llega hasta este punto. Me queda ahora estudiar este otro ramal. Tenemos orden 1, 1 y 1 es 2. Orden 1 y orden 1, 1 y 1 es 2. 2 y 2 pasa a ser ¿qué? Número 3. ¿Ok? Vamos a ver entonces en este punto. Si vengo con un ramal 3 y de aquí vengo con un ramal 3, ¿este pedacito qué será? Número 4. Y si aquí vengo ramal 2, es decir, este es 2 y tengo 2 y 2, este pedazo sería, ¿quién es mayor, el 4 o el 2? ¿Cuál es el ramal? El número 4. Entonces, ¿cuál es el orden de cauce de nuestra cuenca? Es de orden 4. Y así entonces se determinan los órdenes de nuestra red hidrográfica. Continuando con todas las características o todos los cálculos necesarios que se deben hacer dentro de la cuenca, vamos a hacer un repaso que vimos en el módulo 1 en la sección del ciclo hidrológico, que es el balance hídrico de la cuenca. Entonces, para identificar el balance de una cuenca, tenemos que identificar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas que están en esta cuenca hipotética. Para ello, tenemos las entradas, que son el aporte de agua al sistema. En este caso, en el caso de esta cuenca, tenemos la precipitación media. Esta puede ser anual, puede ser mensual, puede ser diaria. Esto va a depender de todos los valores que me están arrojando las estaciones meteorológicas que están dentro de la cuenca o el perímetro de la cuenca. Identificar las salidas, que son todos los procesos o todas las fases que me permiten la salida del sistema para llegar al punto final de la cuenca. ¿Ok? Entonces la salida en esta cuenca hipotética tenemos que considerar los procesos como infiltración, escurrimiento, que es todas las pérdidas que vamos a tener a lo largo de todo el cauce, de todo el sistema de drenaje, hasta llegar al punto final, la evaporación, que ocurre como cualquier proceso dentro del ciclo hidrológico, y la transpiración, que es esos procesos que ocurren en las plantas, como ustedes pudieron haber aprendido en el ciclo hidrológico, que se genera pérdida de agua por humedad de desprendimiento. Entonces, para recordar, el valor de evaporación más la transpiración
obtenemos el valor de evapotranspiración media de la cuenca. Entonces, siguiendo ya identificado cuáles son los valores de entrada y cuáles son las salidas de la cuenca, podemos determinar la ecuación general del balance de la misma. Entonces, el balance de la cuenca va a ser igual a las entradas, que es la precipitación media, puede ser anual, mensual, como les indicaba anteriormente, diario, menos todas las salidas que son infiltración más escurrimiento más, podemos colocar el proceso general entre la evaporación y transpiración, que es la evapotranspiración. Y cerramos el balance. Entonces sería el balance hídrico de la cuenca, sería la precipitación menos la suma de todas las salidas del sistema. ¿Ok? Podemos tener dos casos. Si el valor del balance hídrico de la cuenca es positivo, me indica que en la precipitación voy a tener más aporte de los valores de la entrada, en este caso precipitación, que en los procesos de salida dentro de la cuenca. Y si el valor es negativo, indica que los procesos de salida en el sistema de la cuenca son mucho mayores que el proceso de precipitación. Y esto nos puede indicar, y esto nos ratifica, la importancia de conocer este balance para ejecutar todos los proyectos y todos los desarrollos que nosotros queramos hacer como fuente de captación para proyectos como embalse, sistema de riego, y ver su comportamiento anual, mensual, que sirvan como fuente de captación para cualquier proyecto o desarrollo que nosotros queramos realizar.